Vamos a estar compartiendo en esta hora la palabra y la última vez que compartí estuvimos hablando acerca de las preguntas y de las respuestas y veíamos tres preguntas principales. Una era ¿qué hago? La otra era ¿quién soy? Y la otra era ¿dónde sirvo? Y hoy vamos a continuar con preguntas. En un libro que se llama Ser para Ser encontré dos preguntas muy interesantes. La primera es: ¿hiciste lo que naciste para hacer? Y la voy a volver a leer. ¿Hiciste lo que naciste para hacer? Y la otra: ¿fuiste lo que yo te envié para hacer? ¿Fuiste lo que yo te envié para hacer? Son dos preguntas que apuntan al hacer y al ser, o al ser y al hacer. Y vamos a estar meditando un poco acerca de estos dos términos, el ser y el hacer. En Juan 1, del 1 al 3, encontramos la conexión entre el hacer y el ser. Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí es interesante ver la conexión entre el ser y el hacer. En los dos primeros versículos tenemos el ser. Dice: en el principio era el Verbo. Luego vuelve y repite: y el Verbo era con Dios. Y dice: y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego introduce el hacer. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto para decir que en Dios el ser prevalece sobre el hacer. El ser. En Éxodo 3:14 encontramos una declaración de nuestro Dios, cómo Él se presenta ante el pueblo de Israel, cómo Él se presenta ante sus hijos, y le dice en el versículo 14 de Éxodo 3, Moisés está hablando con el Señor, y el Señor le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y es muy interesante la forma como el Padre se presenta. El Padre, nuestro Dios, no se presenta como el Todopoderoso o como el Altísimo o como el Admirable. Él lo es. Él es el Todopoderoso, Él es el Admirable, Él es el Altísimo, pero no se presenta así, sino se presenta como: yo soy el que soy. Aquí nuevamente vemos esa preponderancia del ser versus el hacer. Y en Génesis 2:7 encontramos algo más con respecto a la creación del hombre. En Génesis 2:7 vemos que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice que fue un hacedor viviente, sino dice que fue un ser viviente. Esto para que nosotros podamos entender que tanto el hacer como el ser son importantes, pero el ser prevalece en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que meditemos hoy, sobre nuestro ser, que tengamos una pausa para meditar. Quiero a través de esta reflexión asignar varias tareas, y una de ellas es que podamos leer Juan 19 del 7 al 30, que habla acerca de nuestro Dios y nuestro Dios crucificado. Dijimos que íbamos a ver la conexión entre el ser y el hacer, y vamos también a conectarlo con otras preguntas. Y vamos a la primera. La primera es: ¿cuál es mi estilo de vida?
¿Cuál es mi estilo de vida? Y vamos a ver cuál debe ser nuestro estilo de vida según Gálatas 2:20. ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es nuestro estilo de vida. Este debe ser nuestro estado constante. Debemos permanecer crucificados, de acuerdo a esta palabra, para nuestra carne, con el ánimo de que podamos vivir en el Espíritu, crucificados para que se vea lo que Dios es y lo que Él puede hacer. Y aquí, frente a esta palabra que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, es que quiero animarles a que puedan leer Juan 19 del 17 al 30. En los evangelios se habla, en todos los evangelios se habla acerca de lo que diríamos sería la pasión de nuestro Señor, ¿sí? Su sacrificio, su muerte. Pero qué importante que podamos ver la perspectiva de una persona que estuvo con el Señor. No que estuvo alejado del Señor o que de pronto le contaron, sino que estuvo allí como ese testigo, y ese fue Juan. Juan no se fue, Juan permaneció con el Señor. Entonces, qué interesante que podamos leer Juan 19 del 17 al 30 como ese testimonio de alguien que no se fue, sino que permaneció al lado del Señor, no huyó. Con respecto a nuestro estilo de vida, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cuál debe ser ese estado constante? Podemos decir dos cosas importantes. Dijimos que nuestro estilo de vida debe ser el estilo de vida de un crucificado, y es algo para que meditemos. ¿Cómo puede ser el estilo de vida de un crucificado? Y hay dos cosas que podemos decir con respecto al estilo de vida de un crucificado. Uno es que un crucificado no tiene nada que esconder. Isaías 53 nos dice algo con respecto a esto. Los versículos 2 y 3: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Un crucificado no tiene nada que esconder. Y recordamos al Señor Jesús colgando en la cruz, y hemos visto imágenes, hemos visto dibujos, hemos visto películas con respecto a lo que pudo haber sido eso, y entendemos que la obediencia al Padre nos lleva a no tener nada para aparentar. La vida de un crucificado es una vida donde no hay apariencia, donde no hay ni parecer ni reputación, porque fue la obediencia al Padre lo que lo llevó a permanecer allí, colgado, crucificado. Qué importante que podamos recordar esto, sobre todo en este tiempo donde se hablan de dos palabras: la reputación y la integridad. La reputación es lo que los otros dicen de mí o lo que los otros piensan de mí, pero la integridad se conecta con lo que Dios dice de mí. Y un crucificado no tiene nada que aparentar, no tiene nada que ocultar, no hay nada para esconder. Sencillamente el crucificado está allí a la vista de todos. Y un segundo punto relacionado con esto, con la vida de un crucificado, es que un crucificado es inofendible. Y esto es muy importante. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Lucas 23. El Señor Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras son muy interesantes en Lucas 23, 34.
Lo voy a leer directamente. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Un crucificado es inofendible. Y aquí es donde es importante que nosotros pensemos si estamos tomando todo de forma personal o si nos estamos sintiendo heridos fácilmente, porque un muerto, un crucificado no se enoja, un crucificado no se enorgullece, un crucificado no tiene envidia y tampoco busca peleas innecesarias. En Isaías 53 se le describe al Señor como que no abrió su boca. Cuando crucificaron al Señor se quedó en silencio. Eso dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto con respecto a cuál es mi estilo de vida. Mi estilo de vida debe ser el de un crucificado. Y ahí hay mucho para meditar y hay mucho para sacar de Isaías 53, de Juan 19, 17 al 30. Número 2, la siguiente pregunta. Ya vimos cuál es nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? Nuestro estilo de vida es el estilo de vida de un crucificado y nuestra meta también está descrita en Gálatas. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice lo siguiente, le habla a los gálatas de una forma muy cercana como hijitos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Que Cristo sea formado en mí, que Cristo crezca conforme vamos obedeciendo. Cristo en mí, yo creciendo conforme voy obedeciendo a la voluntad del Padre. Y hay dos evidencias, hay más, pero voy a hablar de dos evidencias de que el Señor Jesucristo está siendo formado en mí, está creciendo en mí, como dice allí, hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Una evidencia de que estoy en ese proceso la encontramos en el siguiente libro de Efesios 4, del 13 en adelante. Ahí hay algo interesante y es que habla de una persona que crece en todo, una persona que presenta un avance progresivo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y nos vamos a enfocar en ese último versículo, en el versículo 15. Dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Y hay muchas áreas en las cuales podemos crecer y lo hemos compartido. Hemos compartido qué quiere decir ese que crezcamos en todo. Podemos crecer en santidad, podemos crecer en unidad. Y aquí recordamos lo que dice la palabra en Proverbios 4:18. Como debe ser la senda de un justo, como debe ser el caminar de un hijo y de una hija de Dios, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una de las evidencias de que Cristo está siendo formado en mí.
Es decir, que hay avance progresivo, como dice la palabra, en todas las áreas. Crecemos en todo. Otra evidencia de que Cristo está siendo formado en mí, lo tenemos en el siguiente libro, ahí en Filipenses 2. En Filipenses 2 del 1 al 5 nos habla de un sentir, que es el sentir de Cristo. Y una manera de mirar que realmente Cristo está siendo formado en nosotros es que su sentir esté en nosotros. Filipenses 2 del 1 al 5 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando seguimos leyendo, podemos mirar más de ese sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto de tener el mismo sentir de Cristo, ¿qué quiere decir? Amamos lo que Dios ama, nos damos por lo que Él se da, nos dolemos por lo que a Él le duele. Y se conecta con lo que dice Romanos 15. Romanos 15 vuelve a hablar nuevamente del sentir de Cristo. Romanos 15 del versículo 5 en adelante dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué importante que podamos tener un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo sentir. Entonces, la manera como evidenciamos que Cristo está siendo formado en nosotros es por este mismo sentir. Tenemos el mismo sentir de Cristo. Amo lo que Cristo ama. Me duele lo que le duele a Cristo y me doy por lo que Cristo se da. Y vamos a compartir una tercera evidencia. Hay más evidencias, pero vamos a compartir una tercera más, de que Cristo está siendo formado en nosotros. Y es que somos parte de su cuerpo. Estamos conectados a su cuerpo. Nos interesa estar conectados a su cuerpo. Somos interdependientes y pertenecemos. Tenemos ese sentido de pertenencia. Y lo encontramos ahí en Romanos 12, versículo 5, que dice: así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto mismo lo dice el Señor en Juan 17 en su oración. En Juan 17, versículo 21, el Señor dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y se vuelve a repetir nuevamente en Efesios 4. Estábamos leyendo antes el versículo 13 y vamos a mirar de Efesios 4 el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno de nosotros. Por eso formamos parte de un cuerpo y necesitamos tener ese sentido de pertenencia. Cuando una persona está bajo este proceso según el cual Cristo está siendo formada en ella, hay ese sentido de pertenencia. La primera pregunta que veíamos es: ¿cuál es mi estilo de vida? Y veíamos que nuestro estilo de vida es el estilo de vida de un crucificado. La segunda es: ¿cuál es mi meta? Y la tercera es: ¿cuánto he avanzado en mi meta? ¿Cuánto he avanzado en que Cristo sea formado en mí? Empezábamos hablando acerca del ser y del hacer. Y en la palabra hay varias, no diríamos recomendaciones, sino diríamos órdenes acerca de cómo debemos ser. La primera la encontramos, digamos la general, en 2 de Corintios 5:17. Ese es un versículo que no lo sabemos. 2 de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Está el verbo ser, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros en Cristo y Cristo manifestándose a través de nosotros. Lo primero a lo que el Señor nos llama, a que seamos sabios. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Sed. El sed apunta a una acción de ser constantemente, de permanecer siendo. Sean sabios. El ser sabios apunta a la capacidad de atender el consejo, de atender la instrucción y de atender la enseñanza. Ser sabios. También encontramos otro ser en Lucas 6:36. Dice el Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es un permanecer siendo misericordiosos, principalmente en este tiempo donde el Señor nos insta a guardarnos de que nuestro amor no se enfríe. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y aquí el Señor en su palabra nos insta a ser misericordiosos. Efesios 5:1, otro ser. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed sabios, sed misericordiosos, sed imitadores de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser imitadores de Dios? Pasando tiempo con Él. Los hijos y los padres, en lo natural, uno mira a un hijo y un hijo se parece al padre por lo que observa del padre, por la interacción con el padre, por su relación con el padre. Y es algo que a veces no se explica, pero se ve cuando un hijo actúa, por ejemplo, como actúa su padre o como actúa su madre. Y a esto apunta Efesios 5:1: sed imitadores de Dios, que podamos parecernos al Señor. Otro sed de 1 de Pedro 1, del 15 al 16: sed santos, dice la palabra.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí apunta la santidad, apunta a ser separado para un propósito exclusivo. El Señor nos llama santos porque nos ha separado para un propósito exclusivo. Y qué importante es que podamos dejarnos usar por Dios para lo que fuimos santificados, que hagamos lo correcto para lo que fuimos diseñados. No solamente es no hacer lo malo, sino hacer lo correcto de acuerdo al diseño que tenemos en Él. Sed santos. Y por último, hay más sed en la Biblia, pero vamos a ver solamente estos 5. Mateo 5:48. Mateo 5:48 habla acerca de un mandato del Señor para nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección en la Biblia apunta a la madurez. Cuando la palabra dice sed pues vosotros perfectos, nos insta a que estemos a la medida de la madurez que se espera en cada etapa. En cada etapa se espera una madurez, un cierto nivel de madurez, que tengamos la responsabilidad correcta para la estación en la cual estamos, en la cual nos encontramos. A eso apunta esa perfección. Y aquí me gustaría animarles a hacer un ejercicio. Vimos 3 preguntas, ya habíamos visto 3. Estas preguntas se conectan con nuestro ser. Y hay un ejercicio en la palabra que está implícito, está en una palabra que es la palabra Selah. La palabra Selah aparece 74 veces en la Biblia. La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. El Selah es muy importante. Realmente hay muchas aproximaciones a esta palabra, pero me gusta lo que dice aquí. Es una pausa para meditar, es un deténgase y escuche, es un pare y piense, es una pausa para la contemplación. Para los eruditos hebreos esa palabra quiere decir detente, el Eterno va a hablarte. Y quisiera animarles a que ustedes pudieran meditar, pudieran parar, pudieran escuchar, parar, pensar en estas 3 preguntas. Una, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Qué quiere decir que yo viva como un crucificado o como una crucificada? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiere decir que Cristo sea formándose en mí? Y número 3, que sí necesitamos la revelación y la luz del Espíritu, necesitamos su lámpara alumbrándonos. ¿Cómo estamos en cuanto a esta meta? ¿Cuánto de Cristo ha sido formado en mí? Eso es muy importante, cuánto de Cristo ha sido formado en mí, porque Cristo viene por lo que hay de Él en mí. Cristo viene por lo que hay de Él en mí, es lo que dice Juan 14. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Cristo viene por lo que hay de Él en mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Iniciamos con 2 preguntas que podemos poner en presente. Las preguntas las puse en pasado, pero podemos ponerlas en presente para que sea mayor la meditación.
Soy lo que el Padre me envió para ser. No fui, no seré, soy lo que el Padre me envió para ser. Hago lo que nací para hacer. El Señor nos viene hablando acerca del ser y del hacer y nos viene hablando acerca de estas preguntas, y es necesario que tengamos un pare, un detenernos para escuchar lo que Él nos está hablando. Y les animo a que puedan buscar estos versículos, esa sería la segunda tarea, conectados con el Selah, que están en Salmo y que están en Habacuc, para que puedan leerlos, meditar en ellos y parar para escuchar lo que el Padre está diciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instas a parar para escucharte. Tú nos instas, Señor, a detenernos, Señor, para meditar, Padre. Y oramos por esos tiempos fructíferos de meditación, Señor, de escucha, Señor, donde vamos a ser confrontados en nuestro ser y en nuestro hacer, Señor, en este tiempo, para poder alinearnos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.